Buenos días, estudiantes. Soy Cynthia Dorotier, su profesora de Ciencia Natural. Hoy día vamos a hablar de los tipos de fuerza. El objetivo de la clase es que ustedes puedan describir fuerza gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en su vida cotidiana. Si tienen el libro de forma física, lo que estamos viendo es a partir de la página 60. Y si no lo tienen, pueden pinchar el librito azul que está aquí, que es un hipervínculo, para acceder al libro digital. Creo que ya lo dije. Ahora, activemos nuestros conocimientos previos. En estas imágenes que están aquí, vemos los efectos de algunas fuerzas. ¿Pueden reconocer estas fuerzas que están ahí en esas imágenes? Tómense el tiempo, anoten sus ideas y vuelven conmigo a la presentación. Recordemos lo que hemos visto la clase pasada. La fuerza se manifiesta cuando hay dos cuerpos que van a interactuar, ¿sí? Y la fuerza tiene como efecto dos, y pueden ser los dos juntos o los dos separados. Y son cambios estáticos, que es un cambio de forma, cuando un cuerpo ya va a tener una deformación, sea permanente o momentánea. Y también puede ser un efecto dinámico sobre el movimiento, la velocidad, la dirección, ¿sí? Y un objeto que estaba inmóvil, si yo le aplico una fuerza, podría empezar a moverse, ¿sí? Esos son los efectos de la fuerza. Entonces pueden modificar la velocidad, la dirección y o la forma de los materiales que están en interacción. Eso era la fuerza. Ahora, las características de la fuerza son 4. La intensidad, que es la cantidad de fuerza que se ejerce. La dirección, que tiene que ver con el punto hacia donde se ejerce esa fuerza en el espacio. El sentido tiene que ver con el eje en el cual se desplaza esa fuerza. Si estuviéramos analizando la fuerza con vectores, ahí estamos con necesidad de saber esas características. Y también el punto de aplicación, es la superficie o el punto donde se aplica esa fuerza. Eso es lo que hemos visto en la clase pasada. Recuerden que está el video en YouTube también para recordar y tener fresquito esos conceptos antes de seguir avanzando. Si no manejan esto, deberían ver el video anterior. Ahora, masa y peso. Hay una gran diferencia entre esos dos términos, ¿sí? La masa es la medida que va a cuantificar la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Y su unidad es el kilogramo. Ahora, muchas veces cuando uno va al doctor, lo pesan y le dicen en kilogramo cuánto pesa, pero en realidad eso es su masa, ¿sí? El peso es la medida en que la fuerza de gravedad atrae el cuerpo hacia el suelo, ¿sí? Y para tener ahí está la fórmula del peso. Para obtener la medida del peso, necesitamos de la masa en kilogramo multiplicado por la gravedad. Y eso su unidad es en newton, se califica en newton, ¿sí? Entonces, el peso depende de la fuerza de gravedad, ¿sí? Y la fuerza de gravedad va a depender según el planeta en el cual nos ubicamos. Por ejemplo, aquí vemos una persona que está en la Tierra que va a medir un paquete que masa 10 kilogramos, ¿sí? Y vamos a ver que en newton son 98 newton. Eso es el peso, 98 newton. Y en la Luna, ese mismo paquete de 10 kilogramos de masa va a pesar solamente 16 newton, porque la gravedad en la Luna es inferior a el de la Tierra. Miren, aquí está, la fuerza de gravedad en la Tierra es de 9,81 y sobre la Luna es de 1,62, ¿sí? 622. Así que, por ejemplo, una persona que tiene una masa de 60 kilogramos, en la Tierra va a tener un peso de
casi 590 newton, mientras que la Luna va a tener un peso de 97 newton, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la masa y el peso, ¿sí? Así que, como les dije, ojo que la fuerza de gravedad es diferente según el lugar donde estamos considerando tomar la medida del peso, y que un alumno también en la clase indicó que podría ser el tamaño del planeta lo que podría influenciar sobre esta fuerza de gravedad que posee un astro. Por ejemplo, si la Luna es más chica que la Tierra, entonces por ahí puede ir el tema de que tenga una fuerza de gravedad inferior. Pero ojo con eso, porque hay unos planetas que son muy grandes, pero también tenemos que considerar de qué están hechos, cuál es su material. ¿Sí? Por ejemplo, Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno son planetas gaseosos que se ven muy grandes, pero en realidad es gases, ¿sí? Entonces es poco denso y entonces tiene menos fuerza de gravedad, ¿sí? Eso es la gran diferencia entre masa y peso. Y ya como hemos hablado de la fuerza de gravedad o fuerza gravitacional, vamos a ver en detalle qué es esa fuerza. Bueno, es la que hace que los cuerpos están atraídos hacia la superficie de la Tierra, cuando estamos en la Tierra. Y, por ejemplo, es cuando saltamos, lo que hace que volvemos hacia el suelo, eso es la fuerza de gravedad, ¿sí? Y esa fuerza afecta a los movimientos, ¿ya? Si lanzo una pelota, va a tener un efecto de volverla a traer hacia el suelo, ¿sí? Y también es importante destacar que cuando hablamos de fuerza de gravedad o fuerza de atracción gravitacional, estamos hablando de cuerpos que tienen una grande masa, ¿sí? Es bueno hablar de eso cuando hablamos de que la Luna orbita alrededor de la Tierra, ¿ya? Y que todos los planetas, como lo estamos viendo aquí en la imagen animada, que todos los planetas hacen un giro en torno al Sol y que todo eso es debido a la fuerza de gravedad, ¿sí? Ver el video está aquí para entender cómo la gravedad afecta el peso de los objetos, ¿sí? Para retomar el concepto de masa y peso. La fuerza de gravedad frena los objetos que se mueven hacia arriba. Efectivamente, cuando yo lanzo una pelota hacia arriba, la gravedad hace que lo atrae hacia abajo. Y bueno, una vez que una pelota está hacia su punto máximo en la altura, va a hacer que esa fuerza de gravedad va a hacer que el movimiento hacia abajo se vaya acelerando, ¿sí? Eso es lo que quería decir, que la fuerza de gravedad afecta a los movimientos, ¿sí? Veamos la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que un objeto ejerce para recuperar su estado de equilibrio natural al haber sido afectado por una fuerza externa. Aquí el personaje que está saltando sobre la cama elástica está ejerciendo una fuerza sobre el material que está aquí, que en este caso es una tela que es un objeto bien elástico, porque el juego de la cama elástica es saltar. De hecho, cama elástica ya tiene algo que ver con fuerza elástica, ¿ya? Hay varios objetos que tienen una buena propiedad elástica, o sea, de recuperar su forma original, oponiéndose a la fuerza de deformación, que ahí está deformando el personaje. Y hay otros que tienen menos capacidad elástica, ¿sí? Puedo intentar torcer muchas cosas, pero en algún minuto voy a llegar a un punto máximo de elasticidad y lo podría romper, ¿sí? Así que algunas cosas que tienen esa propiedad elástica son los resortes, las gomas, los elásticos y las cuerdas elásticas, ¿sí? Así que es importante destacar que esta fuerza también se puede llamar fuerza restauradora, ¿ya? Porque esa fuerza se opone a la deformación, ¿ya? Y busca que el objeto retorne a su posición de equilibrio. La posición de equilibrio de la cama elástica es estar tendida. Cuando el personaje que está ahí aplica la fuerza y lo vemos, la cama elástica muestra esa fuerza elástica
que le permite volver a su punto de equilibrio, o sea, estar tendida, recta, ¿sí? Entonces, la transferencia de la fuerza elástica es a través de las partículas que integran el objeto. Podemos imaginar que las partículitas chiquititas ahí a nivel microscópico, cuando se ven afectadas por la fuerza del personaje que está saltando ahí, van a buscar volver a su estado natural, a su posición original, ¿sí? Entonces, eso es la fuerza elástica. Ya, destacar que se puede observar en los objetos que son elásticos, que también se llama fuerza restauradora, porque se opone a la deformación y permite retornar los objetos a su posición de equilibrio, ¿sí? Y que todo eso es gracias a las partículas que integran el objeto, que lo componen. Entonces, como dijimos, algunos objetos son más o menos elásticos. Y ahí vemos que cada vez que el niño apoya su pie sobre la cama elástica, eso es la fuerza externa, la cama elástica absorbe la energía esa energía del empuje del niño, y luego, como restaura, se vuelve a su posición de equilibrio, ¿sí? Impulsa el niño hacia arriba, ¿sí? Y aquí les puse otro ejemplo, cuando estamos jugando con un resorte, por ejemplo, imaginemos a nivel microscópico todas las pequeñas partículas que están componiendo el material del resorte, y cuando lo empujo, cuando lo aprieto, disminuyo la separación que hay entre esas partículas, ¿sí? Y al mismo tiempo las partículas, como estamos en un material elástico, se resisten a ser empujadas y quieren volver a su posición de equilibrio. Entonces ejercen una fuerza contraria a esa compresión, a este empuje que le estoy haciendo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando lo estiro. Si lo estiro, las partículas se van a separar, pero ahí ellas van a buscar a volver a su posición de equilibrio, y entonces van a ir ejerciendo una fuerza en el sentido contrario al estiramiento, ¿sí? Para ver en detalle un poquito más esta fuerza elástica, pueden ver en la página 65. Ahí está detallado el tema del resorte, cuando lo comprimo y cuando lo estiro. La fuerza eléctrica es la fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. Bueno, en la clase les hice una pequeña demostración cargando una regla de plástico con una manta de polar, y ahí cargué eléctricamente esta regla, y puse un papel de, ¿cómo se llama? Un confort, un pequeño papel para sonarse ese tisú. Y bueno, puede hacerlo con su pelo, por ejemplo. Si acerca esa regla que está cargada eléctricamente, ya que todos los materiales que nos rodean tienen unas pequeñas cargas eléctricas, van a interactuar, ¿sí? Y entonces, bueno, yo en la clase les mostré cómo podía levantar, hacer magia y levantar ese pedacito de papel nova con mi regla cargada, ¿sí? Así que Benjamin Franklin es el que hizo el descubrimiento de esta fuerza eléctrica en el año 1700, imagínense, hace muchísimos tiempos, ¿sí? Y él denominó que en esa fuerza eléctrica existían cargas positivas y cargas que eran de carácter negativo, ¿sí? Con una carga negativa. Y que las cargas de signo iguales se repelían, y las que eran de signo contrario se atraían, como vemos aquí. Más con menos se atraen, y los signos iguales, similares, se repelen. Menos y menos se repelen, más y más se repelen, ¿sí? Eso lo descubrió el científico Benjamin Franklin. Vemos la fuerza de tensión. Todos hemos jugado a la caña de pescar, o en algún minuto hemos jugado ¿qué podría ser más? O a pescar simplemente, realmente, quizás. Eso es lo que
cuando ejercen esa tensión, cuando ya atraparon el pescadito o bueno, el patito ahí en la piscina para ganarse el premio, ahí lo que ejercen al tirar el pato afuera del agua o el pez afuera del agua es la fuerza de tensión. Ahí la están experimentando, ¿sí? Es una fuerza de contacto, ¿sí? Porque aquí tenemos los objetos que están en contacto. Por ejemplo, aquí podría ser un pez, un patito, y está en contacto con el hilo, la cuerda, una cadena, ¿sí? Ahí están en contacto. Es muy interesante esa fuerza de tensión porque nos permite transferir una fuerza. Yo aquí transfiero la fuerza desde aquí hasta el punto de aquí, ¿sí? Toda la fuerza cuando estamos a nivel de física, integrando todas las fuerzas en un sistema, tienen unas letras para determinarla, para poder identificarla. La fuerza de tensión tiene la letra T. La fuerza elástica tenía la letra K y la fuerza de gravedad elástica la K, la fuerza elástica es una E y la fuerza de gravedad es una G, la misma G que está aquí, G minúsculo. Sí. Y interesante también y importante destacar que esta fuerza de tensión es una fuerza de tracción. Solamente con el hilo ahí puedo jalar o tirar, ¿sí? El objeto que está aquí. Pero no podría, por ejemplo, si está en el punto abajo, el objeto ahí tocando el piso, no podría empujar más para abajo. O sea, la cuerda se enrollaría, se fuera. No tiene fuerza suficiente para empujar, pero sí para atraer, traccionar, ¿sí? Y aquí también podemos ver un ejemplo de eso en las construcciones. Ahí está la fuerza de tensión y la máquina que está aquí imprimiendo un movimiento, la bola que está aquí de metal puede ir a destruir una pared. Y eso es muy importante porque ya con esa fuerza de tensión y todas las otras sumas de fuerza que hay, bueno, estoy imprimiendo una fuerza suficientemente fuerte para destruir una pared sin necesidad de más energía. Casi la inercia ya podría destruir la pared. Sí. Fuerza de roce. La fuerza de roce es la que hemos analizado cuando estábamos hablando de Esteban y María, cuando lanzaban la pelota sobre diferentes superficies. Algunos ya la habían identificado y la pregunta era ¿por qué la pelota se detiene con mayor rapidez en el pasto? ¿Sí? Y bueno, muchos me hicieron una respuesta muy muy buena diciendo que los pastitos iban frenando la pelota. Algunos me hablaron también de la humedad, que es un factor que puede incrementar este roce. Y aquí estamos viendo cómo esta fuerza entonces es la que impide el desplazamiento entre dos cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una fuerza de roce. El surfista que está ahí, su plancha, está rociando sobre el agua, ¿sí? Entonces se puede manifestar entre dos cuerpos sólidos, como era la pelota y la baldosa o el pasto, o sobre un sólido influido, como era aquí o en las primeras imágenes de GIF, que era el hombre que hacía sandboard. Ahí también estamos frente a una fuerza de roce, ¿sí? Y también puede existir, bueno, un fluido, puede ser un gas, un líquido, ¿sí? Son varios los fluidos. Ahora, para terminar, teníamos un Kahoot y les recordó que para evaluar este PPT, esta clase, deben responder al formulario de actividad que se encuentra en Classroom, en la sección Trabajo de clase, en el tema de clase 8, el átomo. También lo pueden encontrar pinchando aquí, que es un hipervínculo. Y básicamente si tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi correo que está aquí. Y eso, nada más. Les deseo unas muy buenas fiestas patrias. Nos vemos a la vuelta. Cuídense. Y chao, chao.